Aitana nació envuelta en un augurio que llenó de miedo y devoción a todo su imperio. Su madre murió al darle a luz, mientras sacerdotes de lenguas antiguas tatuaban un sello vivo alrededor de su ombligo, una espiral luminosa que bloqueaba su núcleo, la fuente de toda energía y poder para su especie. Creció entre muros de cristal, rodeada de nodrizas mudas y guardianes sin rostro, pues estaba prohibido que alguien mirara de frente a la heredera sellada. Su juventud fue un desfile de príncipes que lloraron de frustración, de oráculos que fracasaron en quebrar la barrera, de asesinos que intentaron matarla para robar el secreto. Aitana soportaba todo con la mirada fría y las manos cruzadas sobre su vientre, como si temiera que alguien pudiera escuchar los latidos suaves de su núcleo prisionero. La guerra llegó temprano a sus corredores de jade. Traidores infiltrados desactivaron escudos y vendieron coordenadas de su nave insignia a cazadores de botines. Fue así como Darío, un humano sin linaje ni nave propia, encontró un cascarón real flotando entre polvo de estrellas. Subió a bordo buscando comida, chatarra o combustible. Lo que halló fue a una princesa encadenada dentro de su propio camarote blindado. El primer contacto fue casi ridículo. Ella, semi-inconsciente, murmuró palabras en dialectos imperiales que él no entendía. Darío, sucio y vestido con ropa de soldado reciclada, se acercó para escuchar mejor. Fue entonces cuando vio la espiral, palpitando como un corazón atrapado. El calor que sintió al posar la palma sobre la marca le quemó la piel, pero no apartó la mano. Un gemido escapó de la garganta de Aitana, uno que jamás nadie había provocado. Ella abrió los ojos de golpe, dos pozos color violeta, y lo vio de verdad. No como un ladrón o un esclavo, lo vio como la llave viva que su carne reclamaba en secreto desde su nacimiento. Aitana trató de levantar las manos para golpearlo, pero sus muñecas estaban atadas con grilletes de titanio. Él acercó su rostro, tan humano y tan vulgar comparado con la pureza de sus rasgos imperiales. SHHH. Tranquila, murmuró Darío, acariciando con los labios el borde de la espiral. Yo no quiero robarte nada. Ella se tensó, un latigazo de energía recorrió sus venas. El núcleo empujó contra la barrera, reaccionando por primera vez a una voluntad que no era suya. Aitana gritó, y su voz rebotó en las paredes como un lamento sagrado. Los sensores de la nave detectaron la ruptura de su sello, alarmas silenciosas se activaron, abriendo pasadizos secretos por donde se deslizaban soldados de élite, con lanzas sónicas y ojos sin parpadear. Darío, ajeno al enjambre de muerte que se acercaba, mantuvo la presión exacta con sus dedos y selló su boca sobre la piel ardiente. Aitana, atrapada entre dolor y un placer sofocante, entendió con horror que su destino se reescribía en ese instante. Nadie, ni los dioses antiguos, imaginó que un simple humano abriría su prisión sagrada con manos desnudas y labios sucios de sudor y sangre. Y mientras las puertas blindadas explotaban a sus espaldas, los ojos de la princesa se cerraron, su cuerpo se arqueó y un halo de luz se filtró desde el sello, iluminando la penumbra como una promesa imposible de revertir. Su orificio alienígena, cerrado por generaciones, respiró por primera vez bajo la caricia de un mortal que ni siquiera sabía pronunciar su nombre real. El rugido metálico de las compuertas cediendo hizo temblar la sala. Aitana apenas podía sostener la mirada en el rostro sudoroso de Darío, que giraba la cabeza en todas direcciones buscando una salida, mientras su mano seguía sellada a su vientre como si temiera que la espiral pudiera cerrarse de nuevo si la soltaba un segundo. Ella sintió la urgencia de advertirle del peligro, de exigirle que corriera y la dejara a merced de sus guardianes, porque esa era la ley, ningún extraño debía vivir para contar lo que había visto. Pero cuando intentó hablar, un gemido húmedo le cortó la garganta y sus rodillas se doblaron. Darío la sujetó antes de que golpeara el suelo. La atrajo contra su pecho, sintiendo la calidez febril que manaba de su vientre. Aitana sintió la textura áspera de su chaqueta gastada, impregnada del aroma salvaje de un hombre que no pertenecía a palacios ni a rituales. Y algo dentro de su pecho la obligó a abrazarlo de vuelta, aunque las cadenas tiraban cruelmente de sus muñecas. Un soldado imperial, con armadura negra y casco sin visor, emergió detrás de Darío. Aitana abrió la boca para gritar pero no hizo falta. Darío, girando con un instinto de bestia, se lanzó contra él. No llevaba armas, pero arrancó la lanza de energía de las manos del guardia y la estrelló contra su casco hasta hacerlo trizas. La sangre oscura del enemigo salpicó la mejilla perfecta de la princesa. Ella parpadeó, abrumada por la mezcla de horror y una sensación cálida que se anidaba bajo sus costillas. Nadie jamás había matado por ella de forma tan primitiva. Los príncipes usaban escuadrones de drones. Los generales usaban bombas orbitales. Este humano usaba sus puños y sus dientes.
Darío tomó el cuerpo del soldado caído y lo lanzó sobre el sensor de la puerta, forzando la apertura de un pasillo auxiliar. Volvió hacia Aitana, jadeante, con el pecho cubierto de sangre ajena. No pronunció una sola palabra de consuelo. Simplemente rodeó su cintura y la levantó en brazos, como si su frágil resistencia no existiera. Ella quiso protestar, quiso exigir dignidad imperial, pero cuando sus piernas se cerraron alrededor de la cadera de Darío, sintió un latido rítmico que respondía dentro de su vientre. La espiral pulsaba, cálida, viva, como un corazón recién nacido. El corredor era angosto, cubierto de luces parpadeantes y tuberías reventadas por el ataque. Darío avanzaba a zancadas, esquivando cables chisporroteantes y cadáveres frescos. Aitana, con la cabeza apoyada en su hombro, respiraba su aroma entre jadeos cortos. Cada sacudida de su cuerpo, cada vibración metálica bajo sus pies, retumbaba directamente en su núcleo abierto. Un grupo de élite emergió de una compuerta lateral. 3 guerreros apuntaron sus lanzas sónicas, vociferando códigos imperiales que Darío no entendió ni un segundo. Él solo vio las armas, olió la muerte y cargó sin titubear, haciendo que Aitana se aferrara con más fuerza a su cuello. Aitana, que siempre había mirado la lucha desde balcones de cristal, escuchó por primera vez los huesos de un enemigo crujir a centímetros de su oído. Sintió la sangre tibia rozar su mejilla, resbalando hasta su boca abierta. Cuando Darío empotró el último guardia contra una pared, ella supo, en la médula de sus huesos, que nadie más podría sellarla de nuevo. Cuando el silencio volvió, Darío se detuvo un instante para mirarla. Tenía un corte profundo en la ceja, gotas rojas que goteaban sobre sus pestañas. Aitana alzó la mano temblorosa, liberada de un grillete roto, y limpió su sangre con un roce delicado. Él sonrió, exhaló un gruñido gutural que encendió brasas en su vientre ya abierto. Y sin esperar respuesta, se inclinó para sellar su boca con la suya. Fue un beso feroz, húmedo, tan salvaje como los latidos que ahora brotaban sin contención de la espiral que él había roto. Mientras tanto, tras la próxima esquina, un enjambre de drones de rastreo zumbaba acercándose. Pero en el breve espacio entre un beso y el siguiente, Aitana sintió que, por primera vez, ya no temía perder su corona. Temía, más bien, que él la dejara sin terminar de abrirla por completo. El corredor vibraba bajo sus pies, cada paso era un tambor que martillaba los oídos de Aitana. Darío la llevaba contra su pecho, la espalda de ella pegada a la pared mientras sus labios devoraban los suyos entre jadeos. No había compasión ni palabras suaves, solo el lenguaje crudo de su lengua y sus manos que parecían incapaces de soltarla aunque el pasillo ardiera a su alrededor. El zumbido de los drones se hizo un rugido metálico a sus espaldas. Darío se apartó un segundo de su boca para mirarla, sus ojos eran brasas que la desnudaban más que su túnica rasgada. Con una mano sostuvo su mejilla, con la otra tomó la lanza sónica que aún goteaba la sangre de un guardia caído. Aitana respiraba agitada. Cada inhalación hacía danzar la espiral abierta bajo su ombligo, brillando con un resplandor que se reflejaba en los tubos de acero del pasillo. Sintió un estremecimiento húmedo bajar por sus muslos, un temblor que le robaba las fuerzas en las piernas, obligándola a sostenerse a la nuca de Darío como si fuera lo único real en ese naufragio de muerte y calor. Darío la dejó en pie un segundo, pegada a la pared. Rozó su frente con la de ella y su voz salió ronca, casi un gruñido que hizo vibrar su interior. No cierres los ojos, princesa. Mírame. Ella obedeció sin entender por qué. Quedó hipnotizada cuando él giró hacia los drones que doblaban la esquina. Con un grito más salvaje que la furia de sus captores, se lanzó contra las máquinas voladoras que escupían rayos cortos y letales. La lanza giró en su puño, partió carcasas, hizo chocar engranajes y dispersó chispas como estrellas en miniatura. Aitana, jadeando, sintió que la espiral en su vientre latía con cada golpe que Darío lanzaba. Era como si su cuerpo se hubiera conectado al ritmo de sus músculos, a la sangre caliente que brotaba de sus nudillos cada vez que un dron explotaba. Sintió que cada chispa la quemaba por dentro, que cada rugido de Darío la hacía querer gritar su nombre, aunque hasta entonces no se había atrevido a pronunciarlo en voz alta. Uno de los drones, casi intacto, giró en pleno vuelo y disparó directo al pecho de Darío. Aitana gritó, vio la lanza rodar por el suelo, vio el impacto arrancarle un gemido. Un hilo de sangre se dibujó en su costado, manchando la pared de acero a su lado. Sin pensarlo, sin recordar su linaje ni sus protocolos imperiales, Aitana avanzó. Los últimos restos de su sello ardieron como fuego líquido. Un destello brotó de sus pupilas y de la espiral ya rendida bajo su vientre. Levantó la mano,
y de su palma escapó un relámpago azul que partió al dron en dos mitades carbonizadas. Darío la vio de pie frente a él, respirando como una bestia recién nacida, desnuda casi por completo, con una aura eléctrica reptando sobre su piel perlada de sudor. Sonrió, a pesar de la sangre, y susurró algo que ella apenas oyó entre los latidos salvajes de su corazón. Siempre supe que guardabas algo hermoso ahí dentro. Aitana se arrodilló junto a él, besó su herida sin miedo a la sangre ni a la muerte. Sus labios dejaron un rastro húmedo desde su costado hasta su garganta. Sintió la tierra moverse bajo ellos cuando la nave tembló, derrumbándose entre explosiones lejanas. Él la sostuvo por la nuca, acercó su boca a su oído y rugió entre dientes que aún no había terminado de abrirla del todo. Ella tembló, dejó escapar un gemido bajo, entregándose a esa promesa que ardía más que cualquier guerra afuera. Mientras afuera los soldados reorganizaban líneas y buscaban refuerzos, dentro del pasillo silencioso Aitana comprendió que había perdido su trono, su pureza, su escudo ancestral. Y que nada de eso le importaba. Porque dentro de su vientre, donde antes había prisión, ahora florecía un fuego tan humano como él. Y eso era suyo, solo suyo y de Darío. El rugido de los motores agonizando retumbaba como tambores de guerra mientras la cápsula de evacuación se desprendía de la nave madre, dejando atrás una estela de fuego y trozos de metal que se quemaban en el vacío. Dentro, Darío y Aitana yacían uno junto al otro, cubiertos de sudor y manchas de sangre seca, con la respiración tan sincronizada como sus pulsos. Aitana abrió los ojos apenas cuando la cápsula se estabilizó entre campos de asteroides. Un estremecimiento la recorrió de pies a cabeza cuando notó la mano de Darío aún reposando sobre su vientre expuesto, sus dedos presionando justo donde la espiral ya no era un sello, sino una puerta viva que respiraba con cada susurro de su cuerpo. Se atrevió a deslizar la palma sobre su pecho desnudo, sintió bajo la piel caliente la ferocidad de su corazón golpeando las costillas como un tambor de caza. Darío abrió los ojos, la miró sin decir nada y con una lentitud casi cruel, bajó sus labios hasta la curva húmeda que rodeaba su ombligo. Aitana contuvo un gemido, se mordió el labio tan fuerte que casi sangró. Nunca nadie se había atrevido a besarla allí, menos aún después de abrir lo que sus ancestros habían jurado mantener sellado para siempre. Pero Darío era un extranjero de la carne y de las leyes, un intruso en su linaje, y eso la hacía estremecerse más que cualquier joya imperial. Mientras su lengua trazaba círculos lentos, la cápsula vibró por un leve impacto, un fragmento de la nave madre golpeó el blindaje exterior y rebotó hacia la nada. Los sistemas automáticos corrigieron el rumbo, impulsando la pequeña nave hacia la órbita oculta de una luna virgen, un rincón de jungla que ni el Consejo Imperial ni los cazadores mercenarios tenían registrado en sus mapas. Aitana hundió los dedos en su cabello, lo atrajo más cerca, dejando escapar su aliento sobre su frente. Con la voz partida por la fiebre susurró palabras que ninguna sacerdotisa habría permitido escuchar jamás. No te detengas, humano, no cierres lo que abriste. Darío levantó la cabeza apenas lo suficiente para morder su cadera, luego se incorporó, la tomó de las muñecas y la alzó sobre él, sentándola a horcajadas sobre su torso herido. Ella temblaba, mirándolo como si aún dudara de su propia autoridad, como si temiera aplastarlo con todo el poder liberado que ahora chisporroteaba dentro de su sangre. Pero Darío no retrocedió. Tomó su nuca, la obligó a bajar el rostro hasta rozar su nariz. Entre dientes murmuró tan bajo que solo ella pudo oírlo. Si vas a ser mía, no vuelvas a esconder esto. Déjame verlo todo. Aitana quiso responder algo digno de una emperatriz, pero la cápsula tembló de nuevo y sus cuerpos se encajaron como piezas hechas de sudor y respiración salvaje. Entre jadeos, sus piernas se tensaron, sintió como la espiral se abría un poco más con cada latido que compartían, como si el aire mismo alrededor reclamara ser testigo de la destrucción de su santidad. Los sistemas de la cápsula emitieron un pitido, anunciando la entrada a la atmósfera lunar. Un rugido de viento abrazó la estructura metálica. Aitana, aferrada a Darío como única ancla, soltó un grito que se confundió con el silbido de los escudos térmicos quemándose. Él rió entre dientes. Su risa rasgó la tensión en el aire y le devolvió el calor que se acumulaba en su vientre. Cuando la cápsula se estrelló en la jungla y todo quedó envuelto en silencio y hojas humeantes, Aitana abrió los ojos. Sobre su pecho, Darío respiraba lento, con una sonrisa rota por la sangre que le manchaba los labios. Ella se inclinó, pegó su frente a la suya, y entre susurros temblorosos le prometió lo que ninguna corona podría ofrecer, que si morían allí, lo harían juntos, con su espiral abierto y su linaje fusionado para siempre en la carne de un humano sin patria ni rango, pero dueño de todo lo que ella era. Fuera, la luna guardaba su secreto entre árboles eternos y ríos escondidos. Dentro de esa cápsula destruida,
la emperatriz caída y su conquistador respiraban el mismo aliento, ignorando que sus perseguidores ya preparaban un asalto para reclamar lo que creían suyo por derecho de sangre. El calor húmedo de la selva se filtraba por cada grieta de la cápsula estrellada. Vapor y aroma de hojas aplastadas llenaban los pulmones de Darío mientras se levantaba, todavía mareado, entre escombros y cables humeantes. A su lado, Aitana dormía con la cabeza sobre su muslo, una línea de sudor bajando desde su clavícula hasta perderse en la espiral abierta que ahora palpitaba sin cadenas, como una herida gloriosa que nadie jamás volvería a sellar. Darío no necesitaba mapas ni sensores para saber que pronto llegarían. Había vivido entre depredadores toda su vida, sabía cómo olía la sangre fresca, cómo respiraba la muerte antes de abalanzarse. Mientras revisaba la lanza sónica, ahora astillada por el impacto, escuchó el murmullo de la selva distorsionarse, un silencio denso que advertía la aproximación de algo más letal que cualquier fiera salvaje. Aitana se removió entre sueños, sus pestañas temblaron. Cuando abrió los ojos, toda su realeza se condensó en la forma en que pronunció su nombre. Darío sintió un escalofrío recorrerle la columna, no por miedo, sino por el poder que brotaba de esa voz, la misma que había ordenado ejércitos y firmado sentencias de muerte sin pestañear. Ella se incorporó, desnuda, la piel adornada por pequeños cortes y moretones, pero de pie como si la tierra misma se curvase bajo sus talones. Se acercó a él, tomó la lanza rota de sus manos, la alzó y sin pronunciar un solo hechizo dejó escapar un destello de su espiral, fundiendo el metal hasta convertirlo en una hoja nueva, viva, cargada con la energía que antes la había aprisionado. Darío tragó saliva, contemplándola bajo la luz que se filtraba a retazos entre el follaje espeso. Aitana le entregó la lanza, sujetándolo de la muñeca, obligándolo a sostenerla no como un humano, sino como un rey sin corona. Cuando habló, su voz era lava y viento a la vez. Si piensan tocarme de nuevo, que lo hagan por encima de tu cadáver, y si mueres, arrastraré su imperio conmigo. Darío no necesitó juramentos. Sujetó su mentón, hundió su boca en la suya, y Aitana se quebró en sus brazos, sus rodillas flaquearon, la hoja recién forjada chisporroteó de placer entre sus dedos. Sabía que debía contenerse, que cada minuto era vital para preparar la defensa, pero la forma en que la princesa temblaba le quemaba la cordura. No había armadura ni bastión. Solo un claro rodeado de lianas, raíces y troncos milenarios. Darío colocó a Aitana detrás de un muro improvisado de placas metálicas desprendidas de la cápsula. Ella, respirando entre jadeos, extendía las palmas, enviando pulsos eléctricos que tejían barreras invisibles a su alrededor. Cada descarga la agotaba, pero sus ojos, fijos en él, decían que no retrocedería un paso aunque la selva ardiera. El primer explorador imperial apareció a través de la bruma, una armadura oscura, lentes ópticos brillando como insectos de hierro. Darío, agazapado, sintió como la lanza nueva vibraba en su puño, cargada con la furia contenida de Aitana. Esperó. Escuchó su respiración a su espalda, como un tambor que guiaba su pulso. Cuando el enemigo dio el segundo paso dentro del claro, Darío salió de la cobertura como un espectro salido de la tierra. El filo relampagueó una sola vez, tan rápido que ni la armadura reforzada pudo detenerlo. Un rugido ahogado, un chorro de sangre caliente y el explorador se desplomó como un saco de huesos inútiles. Pero tras él llegaron más. Un pelotón entero. Cazadores con lanzas sónicas, proyectores de plasma, collares de esclavos listos para encadenarla de nuevo. Aitana se puso de pie junto a Darío. Sus pechos se alzaban y bajaban con cada inhalación, su espiral brillaba tanto que iluminaba el lodo a sus pies. Él no miró atrás. Ella no dio órdenes. El acuerdo era claro, si él caía, ella caería gritando su nombre, si ella era tomada, él seguiría matando hasta que no quedara uno solo respirando para tocar lo que había abierto en su vientre. La selva vibró con gritos de muerte, chispas de plasma, rugidos humanos y descargas eléctricas. Bajo la bóveda verde, la emperatriz sin corona y el humano sin miedo bailaron juntos entre vísceras y fuego, defendiendo un secreto que ningún imperio podría arrebatarles ya. Y en cada mirada, en cada golpe, sabían que aún quedaba lo peor. Cuando todo callara, ella lo tomaría otra vez, allí mismo, sobre la tierra caliente, para que ningún dios ni ancestro pudiera coser de nuevo lo que él, con su lengua y su lanza, había roto para siempre. El fragor de la lucha se mezclaba con el zumbido de insectos y el crujir de hojas pisoteadas por cuerpos en retirada. Bajo la cúpula de la jungla, la batalla se convertía en un coro de gemidos agónicos y chasquidos de armas que se partían contra rocas húmedas. Darío, con la lanza aún humeante, estaba cubierto de cortes y salpicado de barro y sangre ajena. A su alrededor, los últimos soldados imperiales caían uno a uno,
asfixiados por raíces vivas que se enroscaban en sus tobillos, electrocutados por descargas invisibles que brotaban del cuerpo exhausto de Aitana. Ella permanecía de pie sobre una roca grande, jadeando con la cabeza inclinada hacia atrás, dejando que la lluvia fina que empezaba a filtrarse entre los árboles lavara la ceniza de su piel. Cada gota enfriaba el fuego que ardía en su espiral aún abierto, pero no lo apagaba, solo lo calmaba, lo transformaba en una brasa templada que palpitaba, orgullosa, reclamando su nueva vida. Cuando el último enemigo soltó un estertor y se desplomó en un charco, Darío bajó la lanza y respiró por primera vez sin el peso de la muerte sobre los hombros. Caminó hacia Aitana, observándola moverse como una diosa sin corona, con mechones de cabello pegados a sus pómulos y la mirada oscura fija en él, bebiéndoselo todo sin reservas. No dijo palabra. La tomó de la cintura, hundió la cara en su cuello y respiró su fragancia mezclada con sudor, tierra y la pureza que solo él había alcanzado a tocar. Aitana arqueó la espalda, dejó que su frente chocara con la de él y soltó una carcajada rota, la primera risa sincera que le escuchaba desde que la encontró encadenada en su camarote imperial. Mira lo que has hecho conmigo, humano sin nombre de cuna. Me robaste el trono, el sello y la sangre, y aún así no quiero devolvértelos. Darío sonrió con los labios rozando su mandíbula. Sus manos se deslizaron hasta su espiral, ahora vibrando como una promesa tibia, viva. Aitana se estremeció, cerró los ojos y dejó escapar un susurro que arrastró la última tensión que le quedaba en el cuerpo. Entonces la lluvia arreció, empapándolos de pies a cabeza. Bajo ese aguacero, Darío la levantó en brazos, la llevó entre raíces gigantes hasta un claro donde la tierra aún conservaba el calor de la batalla. La dejó sobre la hierba húmeda, sus manos recorrieron cada marca, cada surco de energía que había liberado su fuego interior. Aitana lo tomó de la nuca y lo atrajo hacia su boca, besándolo lento, profundo, como si con cada latido enterrara a la vieja princesa y pariera a la mujer que ahora pertenecía solo a él. Entre susurros, entre jadeos, prometió que jamás volvería a cerrar lo que él abrió, que su linaje se extendería desde su vientre pero nunca volvería a ser prisión. La tormenta cantaba sobre sus cuerpos enlazados. Los árboles respiraban a su alrededor, protegiendo su secreto con un muro viviente imposible de cruzar para cualquier imperio. Allí, en la luna sin nombre, Darío y Aitana fundieron lo que quedaba de sus heridas en una única piel, sellando un destino que ya no dependía de coronas ni templos ni profecías selladas con sangre antigua. Cuando la tormenta cedió, Darío permanecía junto a ella, una mano sobre su vientre caliente, sintiendo bajo su palma la brasa suave que latía dentro, un eco de todo lo que habían destruido para ser libres. Aitana abrió los ojos, lo buscó con los labios y rió suavemente, exhausta, mientras sus dedos se enredaban en su cabello. Quédate aquí, humano mío. Hagamos que este claro sea un reino donde nadie vuelva a encadenarme. Él respondió con un beso que la hizo suspirar, una promesa silenciosa que selló la paz bajo la bóveda verde de aquella luna olvidada. Entre susurros y caricias, el amanecer los encontró dormidos, entre raíces húmedas y flores abiertas, custodiados por la selva que cantaba suavemente la historia de la emperatriz que eligió ser humana para siempre, junto al único hombre capaz de abrir lo que nadie pudo tocar. Y así terminó su huida, convertida en un hogar sin muros, una corona sin hierro, un imperio sin traidores ni sacerdotes, sostenido solo por dos cuerpos desnudos y un orificio que jamás volvería a cerrarse.